Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo estamos? Un placer tenerte aquí. hola, ¿cómo estás? Bueno, esta tarde en las charlas que continuamos con Premio Madrid tenemos el honor de contar con el doctor José Ángel Espinosa, amigo, compañero y bueno, pues un ginecólogo y obstetra creo conocido pues, por mucha gente y por muchos fisioterapeutas por la forma de colaborar que tiene con todos nosotros. Le hemos pedido que pusiera un poco de luz aquí en este mundo, ¿no?, de la preparación al parto, en las charlas que hemos estado dando, la preparación y demás. Y bueno, él es el director de la unidad de parto efectivo del Hospital San Francisco de Asís y ha querido participar con nosotros en estas charlas y nos ha pedido que el título de su charla de hoy pues fuera parir en tiempos revueltos, nunca mejor dicho, ¿no? Pues la situación un poco que existe ahora con el COVID. Entonces, bueno, en primer lugar, yo creo que sobran palabras para agradecerte y para decirte que, bueno, con los fisioterapeutas y con todas las embarazadas tienes un trabajo excelente. La unidad de parto afectivo que tienes montada y la trayectoria que llevas es increíble. Creo que la experiencia y los años que tienen es lo que te da prestigio bueno, y reconocimiento. Y un placer tenerte aquí como invitado. Entonces, Pues bueno, muchas pues gracias a vosotros. sin más, a ver si la tecnología va bien, que somos los dos en esto un poco novatos, pero seguro que todo esto va Más fenomenal. nos vale. Sí. Y bueno, pues cuando quieras, un poco la primera pregunta es esto de, ¿no?, el COVID-19 en el embarazo, ¿no? ¿Qué situación tenemos y cómo estamos a día de hoy? Bueno, lo primero quiero, ya sé que esto ahora suena un poco rutinario, pero me gustaría agradecer a todo el personal sanitario, a todos, bueno, transportistas, fuerzas de seguridad del Estado, todo el mundo que está consiguiendo que esta crisis la estemos sacando adelante. Y luego, pues, como a mí me ha tocado también de cerca, darle el pésame a todas las familias en las que ha habido algunos fallecidos, ¿no? Que esto, la verdad es que nos está tocando a muchas familias. Entonces, bueno, desde aquí mi pésame y un abrazo fuerte. Muchas gracias. Con respecto a lo del embarazo y el parto con este virus, tenemos que admitir que es un virus nuevo, un virus que no conocemos. Entonces, por desgracia, todas las comunicaciones nos están viniendo con casos, con series de casos muy pequeñas, con lo que tampoco se pueden establecer unas conclusiones muy firmes. Pero bueno, más o menos podemos ir adelantando de lo que nos vienen de series, principalmente chinas, ahora también nos están viniendo series norteamericanas, de Italia. O sea, bueno, esto es verdad que afortunadamente todo el mundo científico se está poniendo a investigar y a conocer este virus, a intentar desarrollar una vacuna, un tratamiento. O sea, que ahora mismo es verdad que está todo el personal científico en una carrera contra reloj, que eso tarde o temprano nos va a servir a todos para tener la ansiada vacuna o un tratamiento mientras tanto, ¿no? Pero bueno, cosas que se pueden decir ahora mismo. Igual que otros virus respiratorios afectan más a las embarazadas y ocasionan cuadros más graves, por ejemplo, cuando hay una gripe pandémica, pues curiosamente no se ha descrito que este virus le haga más daño a las embarazadas, curiosamente, pero bueno, son los datos que tenemos. Y tampoco se ha conseguido demostrar una transmisión transplacentaria. Parece ser que la placenta, como tiene pocos receptores de angiotensina tipo 2 y demás, pues hace que este virus no pase la placenta. Entonces no se están describiendo de momento afectaciones del feto por vía vertical. Otra cosa es que luego en el momento del parto la madre pueda transmitirlo como pueda transmitírselo a cualquier otra persona, ¿no? Pero vamos, hasta ahora no se ha demostrado y para un caso o dos que hay descritos no está del todo claro. Con lo cual, de momento vamos a quedarnos con esa idea, que es un virus que no se transmite a través de la placenta y que a la embarazada no le ocasiona más gravedad que al resto de mujeres o de hombres, por supuesto hombres no embarazados y mujeres no embarazadas. Vale. Entonces, eso es para dar un poquito de tranquilidad. ¿Eh? Pero bueno, aún así hay que tener las medidas de precaución típicas del resto de la población, porque hombre, lo que os he comentado es un virus que todavía no conocemos del todo, entonces bueno, pues no vaya a ser que de aquí a unos meses nos salga con alguna información sobre algún problema en el embarazo y demás. Correcto, vale. Bueno, por lo menos saber eso es importante. Hoy me ha llegado a mí un vídeo de estos que corren por internet de una cesárea y de las medidas de precaución que estaban tomando, en este caso, los ginecólogos para extraer al bebé por si puede haber algún contagio y demás. Entonces, bueno, ¿cómo se están llevando los partos? ¿Qué medidas o qué se va a encontrar la mujer cuando va al hospital? Pues
ahora mismo es todo muy heterogéneo. La verdad es que hay muchos protocolos diferentes. Si cogemos, por ejemplo, protocolos chinos, son muy, muy estrictos y no dejan pasar a familiares, al marido ni a ningún acompañante en el parto, y se hace todo en unas medidas prácticamente de estar en un laboratorio de la NASA. Hay otros protocolos, por ejemplo, la OMS es bastante más laxa en este aspecto y permite la entrada del marido, permite, por ejemplo, el piel con piel con la madre, siempre que la madre tenga unas medidas de mascarilla, protección, el acompañante también. Permite un pinzamiento tardío del cordón, pero sin embargo, ya os digo, los chinos, por ejemplo, nada, se separa al niño nada más nacer, pinzamiento precoz, nada de piel con piel, niño aislado. Por ejemplo, también hay protocolos dentro de aquí de España, hay hospitales que efectivamente siguen más a la OMS y otros que, sin embargo, me llegó el otro día el protocolo de un hospital de Barcelona que incluso no dejaban ni que el marido pasase al hospital. Ujú. O sea que es verdad que cada hospital va a tener su propio protocolo y lo que es peor, cada protocolo va a ir cambiando. O sea, habrá protocolos que siendo muy estrictos cambian a mejor y otros que siendo más laxos van a cambiar a más estrictos. Entonces, ahora mismo yo creo que tenemos que ser conscientes todos de que estamos en una crisis la que nos va a afectar a nuestra generación, ¿no? Todas las generaciones tienen como una guerra, ¿no? Pues esta va a ser probablemente nuestra Esta guerra guerra. y Ujú. espero que sea la última, además. Entonces, en tiempos de guerra, en tiempos revueltos, hay que intentar ser también muy comprensivo, porque una embarazada o un acompañante infectado con COVID-19 puede a su vez transmitirlo al personal médico y a más pacientes y a terceras personas dentro del hospital. Entonces, hombre, yo creo que todos tenemos que ser comprensivos, sobre todo no mentir ni ocultar información que ya nos ha pasado a la hora de decir que hemos tenido este virus, que lo tenemos o que tenemos síntomas o nuestro acompañante, porque esto realmente es un peligro para el personal médico y para terceras personas. Ahora mismo hay protocolos efectivamente en hospitales que aún así van a permitir que incluso el acompañante esté en el parto sin ningún problema, pero siempre con unas medidas de seguridad hacia el personal médico y el personal sanitario, enfermeras, matronas, personal de limpieza que están ahí en primera fila y pueden contagiarse. Y eso, pues bueno, puede ser también un delito contra la salud de las personas, el no decirlo, el ocultar estos datos. Entonces yo creo que tenemos que ser todos responsables, que no es la situación ideal, que todos vamos a tener que renunciar a algún sueño. Esto a nosotros tampoco nos gusta tener que trabajar así, a los médicos. Esto no, estar disfrazados de astronautas para atender un parto, esto no es lo que a mí personalmente me gusta. Pero bueno, yo creo que todos tenemos que ser sensatos, prudentes, comprensivos y saber que esto es una guerra. Todos tenemos que renunciar a algún sueño. Y de Ujú. hecho, todas las personas que lo han sufrido, o ya sea el fallecimiento de algún familiar, ha tenido que renunciar a algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser eso, muy comprensivos. Pensad que el personal sanitario siempre va a hacer las cosas intentando humanizarlo lo más posible. Pero claro, esto no es ninguna tontería, esto no es una gripe. Esto es algo que puede ser muy grave. Entonces, bueno, yo creo que hay que atender un poco a los protocolos de cada centro, que yo os digo son cambiantes, que los que tienen hoy, la semana que viene pueden ser diferentes. Y entonces, bueno, pues intentar colaborar bueno, nosotros lo vamos a intentar hacer, por supuesto, pero muchas cosas no van a salir como uno pensaba, como uno soñaba, precisamente por este virus, ¿no? Este virus, por ejemplo, puede decir, no, yo es que quiero un parto vaginal, mi parto soñado. Pues todo depende de cómo venga respiratoriamente. Si vienes con una afectación respiratoria grave, hay que hacer una cesárea, sí o sí. Entonces, claro, uy, qué miedo que tose Mónica. Menos mal que no se transmite por Instagram. No, por Instagram no, por Instagram no. Pero bueno, Eh, que yo creo que todo eso, que hay que renunciar a veces a un sueño dependiendo de la situación clínica de cada paciente, ¿no? Vale, lo que sí que, bueno, hasta ahora sabemos, pues tanto por los pacientes que tenemos y por nosotros mismos, ¿no? Que en las pacientes que van ahora a las revisiones que tienen protocolizadas, sí que tienen que asistir solas, no pueden ir a acompañar de su marido ni para las ecografías. Eso más o menos es común, ¿no? En todos los procedimientos de Y todos los hospitales. es un procedimiento que aporta seguridad no solo a la mujer, sino también al acompañante Ujú. y al personal de consulta. Aquí el problema es que cuanto más gente haya, más riesgos tenemos, ¿no? Entonces hay que limitar al máximo.
Luego, con respecto a las revisiones, eso también es importante. Ahora mismo los protocolos han reducido el número de revisiones para hacerlas coincidir con analíticas y demás. Antes más o menos veíamos a cada mes a las pacientes. Ahora mismo se está distanciando cada mes y medio, a menos, ojo, niños que no crecen, problemas placentarios, oye, eso hay que verlos con el protocolo habitual de 2 semanas. Pues los embarazos normales, sin ningún tipo de patología, estamos distanciando esas revisiones para que la eco y la analítica vaya cayendo más o menos el mismo día. Así la paciente solo tiene que venir un día al hospital, que es el momento a lo mejor de riesgo. Ante cualquier duda, por lo menos en mi unidad, tienen el mail de los médicos. El médico que la está atendiendo tiene su correo electrónico. Yo creo que ante la duda hay que preguntar al médico. Y luego, si estás con síntomas o has estado en contacto con una persona con síntomas o sospechosa de COVID, tienes que guardar 14 días de cuarentena. Perdonad. Los que me conocen ya saben que mi voz no es no es el fuerte. Entonces, bueno, ante esos casos siempre escribir al médico para ver si la visita que hay que hacer dentro de esos 15 días de aislamiento se puede diferir o si no hay más remedio que hacerla. Entonces, bueno, hay que venir a la consulta con mascarilla y con la medida de seguridad y sobre todo avisando al personal de esta circunstancia, que tienes síntomas o has estado en contacto con una persona, para que el personal de la consulta, tanto recepción, enfermera, médico, pues también extremen las precauciones. Se te va a atender si no hay más remedio, pero tomando protecciones, que yo creo que eso es bueno para todos. Yo creo que eso es importante que lo entendamos, ¿no? Que una de las labores que tiene el sanitario, y bueno, y lo estamos viviendo, ¿no? Yo creo que todos los sanitarios están haciendo una labor imprescindible y fantástica, además con una calidad humana que extravasa todos los límites. Y que lo que sí que es cierto es que yo creo que realmente el sanitario, el ginecólogo, la enfermera, la matrona, no tienen el afán de fastidiarte. Es decir, que todas estas medidas se toman por su propia seguridad, ¿no? Por la seguridad de la mamá, por la seguridad del padre o por la seguridad de los sanitarios en sí y del propio bebé. Entonces creo que es eso, ¿no? Lo que comentabas un poco tú, que estamos en una situación que es totalmente excepcional, que además no conocemos y que entonces hay que tomar unas medidas de seguridad pues serias, no mentir a los profesionales, como tú decías, por el miedo de que me separen o no, y entender que van a estar súper acompañados. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo estos días es que cualquier paciente con cualquier situación que entra en un hospital se siente muy acompañado por todo el personal sanitario. Y con una mujer embarazada entiendo que mucho más. O sea, quiero decir que el apoyo, independientemente de que esté acompañada de su pareja, de su marido o de la persona que ella quiera y no pueda ser en ese momento, pues hay que cambiar un poco esa situación, pero va a estar arropada y acompañada por todo el equipo médico, entiendo. Y yo creo que eso es pues una tranquilidad, ¿no? Que al final, y el teneros el contacto, no sé el resto de los centros, pero el contacto con el ginecólogo, con su matrona o con nosotros, por ejemplo, con las mamás que tenemos, yo creo que es fundamental, ¿no? Sí, es cuestión de ser todavía más afectivos si cabe con esas pacientes, sobre todo porque es un momento muy, muy delicado, muy frágil de la paciente, el momento que está pariendo, ¿no? Entonces hay que acompañarla. Pensad que lo del acompañante, aunque por lo menos en mi hospital lo estamos dejando pasar y demás, luego también es importante que el acompañante nos... Se nos ha parado. Ahora, ya está, ya estás. Si el acompañante puede tener el COVID. ¿Por qué? Pues porque incluso para luego cuidar al bebé puede ser un foco de contagio para el bebé. Entonces tenemos que saberlo. Y esto es una información importante para los neonatólogos, aunque se está haciendo pruebas al ingreso al padre y a la madre, pero muchas veces estas pruebas van a tardar en llegar incluso 48 horas. Entonces son 48 horas en las que ya va a haber contacto con el bebé. Y es muy, muy importante que al bebé, que todo el que esté en contacto con el bebé sea alguien que no tenga, que si es posible, no tenga riesgo de COVID-19 o si es llegado el caso, pues que siga unas medidas estrictas de higiene para poder atender al bebé. Vale, entonces cuando la mujer va a dar a luz, ¿no? En el momento del parto, Sí. un poco lo que has comentado es si tiene algún tipo de sintomatología o no, o si va a poder dar o tener el parto vaginal en función también de si está infectada o no, entiendo, por la transmisión que puede ocurrir en el momento del... No, más que nada el problema está en cómo esté respiratoriamente esa mujer. Vale. O sea, hay mujeres que nos llegan con una saturación de oxígeno muy baja
que hay que ingresarlas en la UCI, esas mujeres hay que hacerles una cesárea. Para que os hagáis Ujú. la idea, ni siquiera el protocolo está el ponerle corticoides para madurar los pulmones del bebé y esperar 48 horas, no. Esas que están muy graves hay que sacar al bebé ya. Y, sin embargo, Vale. los que vengan Ujú. con casos moderados o leves, Se nos ha cortado un poco la conexión. Ya, 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 ya. sí, que le... Sí, lo que estaba Sí, estabas comentando, comentando, si cómo fueran es moderados o leves. eso es su estado ventilatorio como esté, porque claro, el Ujú. estar empujando eh, pues puede resultarles perjudicial a la hora de que van a bajar la saturación de oxígeno. Entonces hay que estar vigilando cómo está llevando esa madre ese pujo, porque además pensad que está normalmente con una mascarilla que se respira peor, entonces Mm. hay que estar vigilando. E incluso está indicado en casos en los que la saturación de oxígeno baje mucho, el aliviar el parto con instrumento, con una ventosa, por ejemplo, para que Ujú. ese expulsivo no sea tan largo para no deteriorar el estado respiratorio de la madre. Entonces, por eso, es cuestión de que hay que ir improvisando dependiendo del estado de la madre y de muchos otros factores. Entonces, para nosotros lo ideal, el parto vaginal sin instrumento y sin nada, pero claro, esto también depende de las circunstancias y las condiciones respiratorias en las que venga la madre. Ujú. Eso entiendo que en el caso de tener la infección por COVID. Eso es. Vale. Ujú. En caso de no Y tenerla, pues además es que la que no la tiene no va a tener ningún problema respiratorio, con lo cual el parto va a ser normal y incluso con infección con COVID las indicaciones obstétricas son las mismas. O sea, hay que hacer una cesárea o un forceps por las mismas razones que antes, más añadir las de el estado respiratorio de la el madre. estado respiratorio. Ujú. Vale. Cómo ventila Y esa madre, qué saturación de oxígeno tiene. vale, y referente un poco a el después, ¿no? Porque una vez que dan a luz, pues la OMS está dando unas indicaciones de lactancia, pero pues en otros sitios están dando otras indicaciones, ¿no? Si es infectada la madre con COVID, ¿puede dar lactancia o no? Pues mira, de momento no se ha demostrado que el virus pase a la leche materna. Y bueno, la leche materna tiene anticuerpos, entonces en principio se considera beneficiosa para el bebé. Lo que hay que hacer es que la madre extreme las medidas de higiene, de lavado de manos, mascarilla, mientras esté con el bebé y esté lactando, que se limpie primero la mama, que se la desinfecte, después igual. En algunos sitios donde al niño lo dejan en observación, lo que se está promoviendo es que con un sacaleches que sea exclusivo de esta madre, se esté sacando la leche para luego darla al bebé. Luego, claro, el sacaleches hay que esterilizarlo, como con las medidas habituales para COVID-19, ¿no? Pero bueno, en principio no se contraindica la lactancia materna. Ujú, ujú. Todo depende Mm. también pues, del estado de la madre. Hombre, si la madre está en la UCI, pues hombre, en la UCI se intentará estimular con sacaleches y demás, pero bueno, va a ser más difícil la lactancia que si la madre tiene un caso leve y puede estar en la habitación con el niño, ¿no? Vale, una Todo es pregunta. un poco dependiendo de cómo lleguen. Vale, una pregunta que nos han transmitido es el tema del uso de la mascarilla, tanto para las revisiones como para el momento del parto, ¿no? Por lo que has indicado antes, en el momento del parto sí que están con una mascarilla. Y entiendo que para cuando van a las revisiones que tenéis protocolizadas, que son imprescindibles, también tienen que ir con mascarilla, con guantes, ¿cómo tienen que acudir? Sí, yo creo que la mascarilla es fundamental, porque realmente el peligro de este virus son los portadores asintomáticos. El portador asintomático es la persona que tiene el virus pero no tiene síntomas, no nos puede responder, no nos dice que no ha tenido fiebre, que no ha tosido, que no tiene ningún síntoma. Entonces, estos son los realmente peligrosos en la comunidad. Y el problema es que sin pruebas no los distinguimos y hoy en día pruebas es que no hay, son muy escasas. Entonces, la manera de que tú no contagies a nadie es llevando una mascarilla. Ujú. La mascarilla y sobre todo la mayoría de ellas, las que se ponen quirúrgicas, además no protege el que tú lo cojas al 100%, pero sí va a ayudar a que tú no lo transmitas si eres un portador asintomático. Entonces yo creo que aunque te encuentres estupendamente, hay que llevarla. Simplemente yo creo que por consideración hacia los demás. Hay que entender que este virus se transmite así y los realmente peligrosos son los asintomáticos. Los sintomáticos saben que lo tienen y están en la cama con fiebre. Entonces esos No tiene peligro. no van a salir de casa y no tienen peligro. Los peligrosos son los que salen de casa porque están estupendamente y pueden estar transmitiendo el virus. Entonces, mascarilla a toda la población, que esto es algo que se está entendiendo de una forma muy laxa. De hecho, bueno, yo he salido ya a pasear con mi hija y la mascarilla brilla por su ausencia, incluso en el supermercado. O sea, entonces yo creo que eso es importante más que nada porque nunca sabes si vas a ser un portador asintomático.
Ujú, correcto. Entonces, un poco, por resumir, cuando ellos vayan a... Espera, están haciendo una pregunta. Sí, entonces que si la mascarilla se utiliza en el parto. Creo que Hombre, sí, pero bueno, porque lo confirmes. hombre, simplemente si eres sospechosa o tienes COVID. Ujú. ¿Eh? Vale, si no, si no, No, no. si no, no, efectivamente. No es algo universal, es simplemente, ahora mismo lo que estamos haciendo, aparte de las pruebas, es un triaje clínico que se llama, que es preguntar a la paciente una serie de síntomas y al acompañante Ujú. y si han estado en contacto con una persona con esos síntomas en los últimos 15 días. Entonces, eso nos da una idea de el riesgo que puede tener esa paciente. Por eso comentaba lo de que no hay que ocultar datos. No hay que mentir con tal de que venga, de que tu marido pase seguro, tal, no, si va a pasar, pero lo que es importante es que pase con unas medidas de precaución. Lógico. Entonces, simplemente las personas que salgan con la prueba negativa o con este triaje clínico que no tengan, que sean de bajo riesgo, estas en principio no van a parir con mascarilla. Y va a ser todo un parto completamente normal. Pensad que esto se hace simplemente por protección hacia el personal médico y hacia el propio bebé, porque no es lo mismo que un bebé nazca, hay que hacerle más pruebas si la madre puede ser sospechosa o el acompañante, que si la madre no tiene ningún riesgo o las pruebas han salido negativas, ¿no? Entonces, esto es bueno para todos, es protección para todos. De esto hay que, yo creo que hay que ser responsables. Vale, y lo que comentabas de las pruebas, que también había alguna pregunta. ¿Les hacen la prueba al padre y a la madre cuando llegan al hospital? Sí, eso sería lo ideal. Es verdad que ahora mismo estamos haciendo medicina basada en las existencias, no en la evidencia. Entonces, claro, ya sabéis que tenemos una crisis a nivel de test, que es que hay pocos. Entonces, bueno, pues llega un momento que se acaban o que tenemos que elegir entre uno u otro, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal desde luego es hacerlo a la madre y al acompañante conforme entran por el hospital, aparte de este cribado clínico, ¿no? Estas preguntas. Vale, vale, correcto. Y el tiempo de estancia en el hospital, entiendo que si hay normalidad es lo mismo que habitualmente, Sí, da igual, incluso antes, ¿no? Cuanto menos tiempo estén o permanezcan a lo mejor en el sí, hospital, mejor. efectivamente, si no ha habido puntos o ha sido un desgarro leve, el útero ha respondido bien y más, y se puede dar el alta antes. Luego, los casos leves de COVID-19 se pueden ir a casa y que hagan el aislamiento domiciliario sin ningún problema. ¿eh? Y luego, dependiendo de la gravedad o cómo sea la función respiratoria, algunas pacientes se tienen que quedar, efectivamente, con oxigenoterapia y con, bueno, a veces con medidas más severas. Vale. Y no hay ningún tipo de, bueno, imagino que, claro, estudios como comentabas hay pocos, ¿no? Pero no hay ningún tipo de agravamiento, de perjuicio porque sea una cesárea en caso de que tengas un COVID, ¿puede tener algún tipo de riesgo mayor? Mm, No, principalmente cuando se hace una cesárea se hace por interés fetal, principalmente, porque una madre que no se está oxigenando bien, no está oxigenando bien la placenta y tampoco al bebé. Entonces, todas estas cesáreas están descritas por sufrimiento fetal. Ujú. Entonces, Vale. y luego, claro, el problema es que a veces cuando la madre se entra en la UCI con 32 semanas, se saca un feto de 32 semanas, tiene esa prematuridad. O sea, realmente este virus no es que provoque prematuridad natural, por decirlo de una manera, produce prematuridad por causa médica, ¿no? Tenemos que adelantar esos partos porque una madre que está mal respiratoriamente, el feto está mal respiratoriamente, hay que sacarlo. Ujú. Entonces, todo esto se hace por bien, principalmente del feto y de la madre, hombre, de los dos, ¿no? Pero por desgracia ese aumento que hay en los estudios de cesárea es por eso, porque nos llega una madre con una saturación de un 91% de 32 semanas, pones un monitor y ese niño está haciendo un sufrimiento, hay que sacarlo rápidamente. ¿no? Ujú. Hay una pregunta de además una paciente, creo que tuya, que sale de cuentas en julio y nos dice que ya ha estado infectada. Entonces, quiere conocer el protocolo que hay en San Francisco de Asís, en la unidad del parto afectivo, el que tenéis ahora y, bueno, pues un poco el avance, ¿no? Que va a haber según vayamos mejorando un poco esta situación, claro. Hombre, esto para julio ya habrá lo primero, ella ya está curada y vacunada, ¿no? Si ya lo ha pasado. Sí. Con lo cual ella ya no nos preocupa en absoluto. Hay que ver su acompañante a lo mejor, ¿no? Cómo está, ¿no? Y en cuanto a ella, sin ningún problema, el protocolo habitual con las que ya se hayan positivizado. Esto espero que para julio se hayan hecho muchos test en la población, porque eso nos va a decir la gente que
ya se ha infectado y ya está inmunizada y la gente que no, que tiene riesgo de... Y luego además nos diría la gente que lo está pasando en ese momento y los que puedan ser infecciosos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo ideal, tener catalogada ya la gente, como está pasando en muchos países que lo están controlando muy bien, ¿no? Ahora mismo en España el problema de los test es que tenemos que ir un poco, por desgracia, a lo tarzal, ¿no? No sabemos qué estado inmunitario tiene esa paciente. Pero bueno, en este caso que ya lo ha pasado, pues ya sabemos cuál es su estado inmunitario. Estupendo, ya lo ha pasado, no lo va a contagiar. Ujú. ¿Y el protocolo que tenéis ahora en San Francisco de Asís, en tu unidad, cuál es? ¿Qué medidas tomáis? ¿Lo que nos has comentado hasta Sí, ahora? hacer estas pruebas a la entrada, a la madre y al acompañante, ¿no? Nos tienen que firmar mm, nos tienen que firmar que no han tenido esos síntomas ni han estado en contacto con una persona, o sea, lo que queremos es un poco de seriedad en ese aspecto. Y luego, pues nada, lo que se hace es en la habitación se intenta controlar todo, pero pasar el menor número de veces posible de exploraciones y demás, porque claro, cada vez que pasas estamos hablando de gestantes con sospecha o infección por COVID, claro, la Ujú. normal es igual que siempre. Entonces, ese parto, incluso si es posible y va todo bien, intentarlo hacer en la habitación, ni siquiera pasar a paritorio. Si hay que pasar a paritorio, pues tenemos un paritorio especialmente dedicado para gestantes COVID. Y ahí, pues Ujú. bueno, lo que hay que hacer es monitorizar muy estrictamente, sobre todo el estado respiratorio de la madre. Que el estado respiratorio es bueno, pues se hace un parto normal. Eso sí, nosotros vestidos de astronautas, pero un parto normal. Y si vemos que la saturación de oxígeno empieza a caer y la madre se compromete, pues aliviamos el expulsivo. Ujú, correcto. Vale, pues yo creo que más o menos el protocolo ha quedado lo suficientemente claro. Ahora, bueno, algo que estamos haciendo, ¿no? Y que todos además nos hemos adaptado muy rápidamente a estas nuevas tecnologías. Entonces, igual que, por ejemplo, nosotros hemos hecho esta parte de preparación al parto online, vosotros hacéis seguimiento, entiendo que también consultas online. Es cierto que no nos podemos ver, no nos podemos tocar, pero yo creo que sí que se puede adaptar, sobre todo para la tranquilidad de la propia paciente, ¿no? Que sepan que tienen estas líneas y estas formas de actuación para poder pues prepararse también ellas. O sea, quiero decir, el que esta situación se haya producido así no quiere decir que una mujer no tenga herramientas para prepararse para ese momento y aún más, ¿no? Por si tiene que estar sola y no acompañada. Quiero decir que sería bueno reforzar esto, ¿no? El que la mujer vaya preparada para cualquier situación y bueno, que siempre el personal No, sanitario la va a atender lo mejor que se pueda en ese momento, ¿no? por supuesto, y en este momento además todavía más indicado, por eso, porque necesitamos pacientes mucho más colaboradoras, que se tomen más en serio, pues eso, el hacer un parto lo más natural posible, pujando bien, con una buena forma física. Y bueno, yo creo que en este momento todavía es más importante si cabe, ¿no? Esta buena Ujú. preparación al parto. Y en tu hospital, ¿quién atiende el parto generalmente? ¿La matrona? ¿Estáis los ginecólogos? ¿Cómo es un poco la forma de actuación en vuestro hospital? Normalmente siempre la atiende el ginecólogo. La matrona está pendiente de la dilatación y bueno, pues el ginecólogo pues está sobre todo por si hay alguna complicación y luego para atender el parto. Es verdad Ujú. que hay pacientes que tienen mucha sintonía con la matrona y quieren que se lo atienda la matrona. Pues bueno, siempre con la supervisión del ginecólogo por si hay algún problema, por supuesto, no hay ningún problema que se lo haga la matrona también, ¿eh? De Ujú. hecho, atienden los partos estupendamente, incluso mejor que nosotros, aunque esto lo negaré delante de un tribunal. Vale, y ahora, bueno, aparte de esto, yo creo que otra situación que sí que se va a dar, ¿no? Es, pues, hemos dado a luz y luego las revisiones en el posparto, esa cercanía que tenemos habitualmente, ¿cómo lo estáis llevando también? ¿Seguís el mismo procedimiento? ¿Varía en algo? ¿Hay No, alguna situación? lo hemos variado porque, bueno, sobre todo en este momento tan grave que hemos tenido de pandemia, ¿no? Ujú. Los partos que han sido sin puntos o con un desgarro leve o tal, si no había ninguna complicación, incluso la revisión de los 30 a 40 días la hemos pasado incluso a 3 meses. Para intentar que la paciente no acuda a veces con el bebé al hospital, ¿no? Siempre, hombre, si ha habido pues un desgarro grave, una episiotomía amplia, cosa muy rara en mi hospital, pero bueno, alguna hay, o una cesárea, hay que verlas un poquito antes, esas no se pueden librar de los 30 a 40 días. Pero vamos, el resto, que son la mayoría, hemos retrasado esa visita. Es verdad que ahora mismo empezamos ya la desescalada. Vamos a ir llegando poco a poco a lo que se está llamando la nueva normalidad, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, esto también relajará un poco todos estos protocolos tan estrictos de seguridad en las consultas y en los hospitales, ¿no?
Ujú. Bueno, yo tengo, de hecho, tengo pacientes que antes justamente del COVID habían tenido a lo mejor una cesárea y yo te puedo decir que estamos haciendo el control online. Me mandan imágenes de cómo está la cicatriz, de cómo, y no considero que sea imprescindible en muchas ocasiones, como dices, el que puedan o que tengan que venir a una consulta a ponerse en un riesgo ella y el bebé, ¿no? Si no es necesario de una manera urgente. Nos preguntaban por aquí que qué opinas de en este momento el parto en casa. Yo el parto en casa, a mí me parece una temeridad en cualquier momento, porque un parto es normal 2 horas después de que haya ocurrido. Entonces yo por lo menos todavía no he conseguido por Amazon la bola de cristal que me vaya a decir que parto es normal o que parto no va a ser normal. Hasta yo por desgracia en toda mi carrera e incluso los partos que se me han complicado, incluso la última paciente que estuvo a punto de morírseme fue el parto más normal en una cuartípara, impresionante, un parto fabuloso, sin un punto, rápido, bueno, pero luego pues hizo una tonía uterina que casi se nos muere. Y eso que estábamos en un hospital. Este parto en casa se hubiese muerto. Entonces, ¿cuál es el parto normal? Pues no sé, a ver, que alguien me diga cuál es el parto normal. A ver, ya te digo, es 2 horas después de que haya sucedido. Yo no tengo esas dotes de adivinación. Entonces, a mí me parece una temeridad. ¿Que puede salir bien? Hombre, por supuesto. Y en la película el médico operan el apéndice a Shah de Persia encima de una mesa sin anestesia y sale bien, pero no es el sitio donde hace una apendicectomía, ¿no? Entonces, bueno, es como todo, que si todo sale bien, todo es bonito, el parto se puede atender hasta en un globo aerostático. Pero si sale mal, en un globo aerostático tienes un problema. Entonces, nunca defenderé el parto en casa, porque creo que es un riesgo inasumible hoy por hoy. Un riesgo, además, que se asume por una mala fama de los hospitales, que somos unas carnicerías. Tal. Ahora mismo no somos una carnicería la mayoría de los hospitales. Entonces, ahora mismo ya ese argumento se cae por su propio peso. Vale, bueno, yo creo que esto es un debate bastante más amplio, ¿no? Que tampoco, pero bueno, que yo entiendo que para esas circunstancias hay que tener una preparación diferente y que es cierto que en el momento actual en el que vivimos, el problema es que el hospital no esté, bajo mi punto de vista, medicalizado y que la atención realmente sea, bueno, como tu nombre indica, ¿no? Un parto afectivo, es decir, que yo pueda realizar mi parto como yo quiera. Y necesariamente no tengo por qué hacerlo en casa. Si hay un sitio donde voy a tener una atención médica, si ocurre algo, pues a lo mejor me da más tranquilidad, ¿no? Yo creo que más que llevarlo a casa, lo que tendríamos que cambiar son los hospitales. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí. Pero bueno, pero es lo que digo. Yo creo que esto es un debate bastante más abierto. Sí que considero que, bueno, que es un riesgo que hay muchas mujeres que corren, pero yo creo que este riesgo lo corremos o lo corren precisamente porque tienen el miedo de llegar a un hospital y que las metan en un procedimiento, acaben con un parto que nunca han querido sin necesidad. Entonces entiendo que lo que hay que cambiar más es el sistema sanitario a la atención del parto más que llevártelo a casa. Pero bueno, que lo que digo, yo creo que es un debate bastante más amplio, ¿no? Y creo que tampoco era hoy es el momento. Esto nos da para otra charla de estas súper extensas. Sí, Bueno, además, dime, dime. tampoco sabemos si quien te viene a atendértelo a casa es un portador asintomático de COVID-19. Eso es cierto, eso es cierto. Hombre, evidentemente sí que es cierto que en principio en tu domicilio evitarías esos riesgos de contagio, pero claro, en cuanto entre una persona que pueda ser portadora, pues estaríamos igual. O sea, que eso yo creo que el riesgo sería también, bueno, pues de contagio, ¿no? En este caso, ya no hablo del parto. Y bueno, luego aparte de eso un poco lo que os he comentado en el posparto, se podrían prolongar, pero evidentemente hay que dar indicaciones. O sea, el posparto es tan importante como la preparación. Si durante el posparto hacéis algún seguimiento, recomendáis ejercicios, un poco cómo lo trabajáis vosotros. Hombre, el posparto es muy importante el suelo pélvico. El suelo Ujú, pélvico, partos vaginales, sobre todo si han sido instrumentales, es muy importante volverlo a recuperar. Y eso ujú, siempre lo recomendamos. Y luego también hay pacientes, aunque es recomendable en todas, pero sobre todo las que eran deportistas, el volverse a incorporar otra vez a su rutina deportiva, hace falta una preparación, una recuperación buena después del ujú, parto. ujú, Y sobre todo una recuperación que esté guiada, no es empezar a hacerlo tú a tu manera, no, es importante, ha cambiado mucho tu musculatura, han cambiado tus articulaciones, entonces es importante que haya alguien que te monitorice un poco. ujú.
Vale, y luego ya un poco así más genérico, ¿no? Aparte del COVID, ahora ha cambiado mucho la atención al parto, me refiero. Hay muchas mujeres que si quieren lo que llaman un parto natural, que bueno, habría que hablar mucho de ello, pero también es importante esa preparación. Quiero decir, vosotros os encontráis mujeres que a lo mejor tienen idealizado un parto y que en esta situación puede pasar lo mismo, ¿no? Que yo quiero un parto, pues yo que sé, de pie, con una suspensión, pero claro, a lo mejor no me he preparado correctamente o el parto no viene como debe de venir. Es decir, que hay muchas variables en un parto, como tú antes decías, ¿no? Lo de la bola de cristal. La bola de cristal es que tú te puedes preparar muy bien, muy bien, muy bien y llegar al parto y haber una complicación y ser totalmente diferente a lo que yo había idealizado, o por el contrario, tú querer hacer algo y no estar preparado para ello, ¿no? Entonces, eso me imagino que en el día a día también os lo encontráis vosotros, ¿no? Y igual que os encontráis mujeres que lo que quieren es una cesárea porque tienen pánico al dolor o porque han tenido una situación traumática previamente, ¿no? Esto es un poco la variabilidad que existe o qué es lo que os encontráis habitualmente. Sí, porque la verdad es que un parto es algo muy artesanal, cada parto es diferente, ¿no? Mm. Entonces, aunque intentamos seguir el hilo argumental que nos propone la paciente, pero hay veces que las cosas se tuercen o simplemente, pues me ha ocurrido, niños que en posición de a cuatro patas, que es la mejor de todas, pues te hacen unas bajadas en el monitor y tiene que parir en litotomía, porque es lo único que aguanta el bebé, como lo contrario, gente que le da vergüenza a cuatro patas, pero mira, es la única posición en la que el niño aguanta. Entonces, bueno, yo creo que hay que venir abierta a todas las posibilidades, con ganas de colaborar y sobre todo muy bien preparada, porque, por ejemplo, no es fácil improvisar el parto en posición lateral. Ujú. O vienes bien entrenada o va a ser muy difícil que una paciente, que una parturienta sepa parir en lateral en condiciones. También hay muchas mujeres que a lo mejor por las condiciones del suelo pélvico necesitamos que pujen en expiración, que eso pues es difícil de explicar en el momento. Entonces yo creo que la paciente tiene que venir preparada para todo, para cualquier desenlace. Porque un parto nunca sabes cómo va a venir. Puedes que en un parto natural y conforme te ponga el monitor el niño me hace un sufrimiento, o se desprende la placenta y acaba en cesárea, pero claro, eso realmente es tan frustrante para nosotros como para la propia mujer, ¿no? Pero bueno, es que los partos son así, ¿no? Entonces, nosotros, por supuesto, vamos a intentar respetar esos deseos de la mujer y, hombre, la mayor parte de las ocasiones los conseguimos cumplir, ¿no? Pero bueno, el parto es algo que nunca sabes por dónde va a tirar. Entonces, bueno, pues yo creo que el venir preparada para cualquier Ujú. posibilidad es fundamental. Yo creo que bueno, la idea es eso. Yo, por lo menos, cuando trabajamos con las embarazadas, siempre la filosofía es esa, es decir, tienes que ir muy bien preparado y cuanto más mejor vayas preparado, mejor va a ser la situación posterior, independientemente del parto, porque en el parto pueden ocurrir muchas variables que no son dependientes ni tuyas ni del ginecólogo ni de la matrona, sino de la situación del bebé. Entonces, aunque el parto a lo mejor acabe en un instrumental, que no es lo que queremos, o en una postura en la que tú no quieres dar a luz, el que tú hayas hecho una preparación previa va a ser una garantía para tu posparto, es decir, para que la recuperación también sea más efectiva, ¿no? Efectivamente, Eh, y que no se lo tomen como una frustración. Es decir, creo que el que al final se produzca de una manera que tú no tenías pensado no tiene que ser frustrante, porque al final no es un fracaso, es decir, es que hay una situación de riesgo y hay que actuar, ¿no? Porque hay veces que si no, sí pueden quedar luego pues muy afectadas, ¿no? Moralmente, pues no lo he logrado, he hecho algo mal. Entonces no es que hagas nada mal, sino que esa situación puede suceder así. efectivamente. Yo creo que aquí tampoco hay que cargarle las culpas ni a la madre, ni al, Al ginecólogo. ni al ginecólogo, ni a la matrona. Simplemente, pues que las cosas vienen así. Que hoy por hoy, efectivamente, las cifras de mortalidad maternas y fetales son muy bajas, gracias a que se controla todo mucho. Que antes, pues era, bueno, no antes, incluso ahora en los países en los que no hay una atención hospitalaria. En África, además, hay mucha mortalidad perinatal, ¿no? En niños, en madres. Entonces, bueno, eso vamos a intentar aprovechar que estamos en un país desarrollado, pero efectivamente vamos a intentar no medicalizar en exceso el parto, ¿vale? Yo, como le digo a mis pacientes, a mí me gusta ayudar a nacer un bebé, no extirpar un bebé, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se van dando las cosas y dentro de un marco de seguridad vamos a intentar hacerlo lo más afectivo y lo más natural posible. Y respecto a la situación ahora actual, ¿han cambiado los procedimientos en cuanto a si ha roto bolsas, el tiempo de espera?
pues menos, ¿no? El procedimiento que hay en la mayoría de los hospitales, yo rompo bolsa y me dejan 24 horas, ¿no? O incluso en la espera a dar a luz. Hay hospitales que en la semana 40 sí o sí, si no te has puesto de parto, van a inducir un parto. En vuestro caso, ¿habéis hecho alguna modificación por esta situación en inducir antes un parto o en actuar antes cuando se ha roto bolsa o no? Bueno, el protocolo de bolsa rota ha cambiado mucho. Hace así como, vamos, estaba yo todavía en Quirón, pues podemos hacer, como hace 10 años cambió. Antes se podía esperar hasta 72 horas esperando a que se pusiese de parto espontáneamente la mujer, y en eso pues yo lo seguía efectivamente. Y ahora, sin embargo, nos incitan a ser más invasivos, más, pero todo con vistas a reducir los casos de coriamnionitis, que es infección en la bolsa. Entonces, la bolsa, en cuanto se rompe, hay más riesgo de que suban gérmenes. Entonces, las estadísticas están ahí. O sea, es verdad que hay menos parto espontáneo si esperas menos tiempo, pero también hay menos coriamnionitis. Entonces, bueno, ahora mismo, en aras de reducir esa cifra de coriamnionitis, nos recomiendan encarecidamente que no esperemos tanto. Entonces, bueno, se suele esperar eso, 12, 24 horas, y ya empezamos con la inducción. Siempre por la seguridad del bebé y de la madre. ¿Vale? Con respecto al momento de terminar el embarazo, hay que personalizarlo. Porque lo que se ha visto es que la curva de mortalidad intrauterina, la línea es muy baja y muy poca mortalidad, y de repente ¡bum!, se dispara en exponencial. Esto se ha visto que en paciente de bajo riesgo es en torno a la semana 42, antes de la 42, ¿no? Pero claro, paciente normal, estamos hablando de chica de 25 años, universitaria, guapa, el marido es buena persona, le gustan las películas de Disney y es alta, deportista. Mira, esas pacientes hoy en día tenemos muy pocas. Realmente esa es la paciente ideal, que la que podemos dejar hasta la semana 42. Y ahora mismo hay una serie de patologías que ya conocemos: hipertensión, diabetes, la edad materna, que por desgracia cada vez es mayor, que hace que esos 42 más 0 haya que ir recortando días. Entonces hay que personalizarlo en cada mujer dependiendo de su patología y sus características clínicas. Ya por desgracia, chicas sanísimas, deportistas de 25 años, tenemos muy pocas embarazadas. Mira, nos preguntan por aquí que si, bueno, todos los hospitales privados trabajan siguiendo protocolos sobre la asistencia al parto. Es decir, que si los hospitales privados, entiendo la pregunta, es trabajáis con unos protocolos cerrados, ¿no?, en la asistencia al parto. Hombre, siempre están los protocolos de la SEGO y de otras sociedades científicas que intentamos, vamos, hay que seguirlos. Lo que pasa es que es verdad que no es lo mismo un parto totalmente personalizado, que el médico tuyo va a ir, que no sé qué tal, que entonces puede cambiar un poco esas indicaciones, que trabajar en equipo. O sea, si trabajas en equipo es más fácil seguir los protocolos de las sociedades científicas. Sin embargo, hay gente que si tiene que hacer 25 partos al mes, los pacientes privadas, entonces claro, ahí ya algún protocolo le puede resultar más difícil de seguir, ¿no? En vuestro hospital sí tenéis el plan de parto, seguís el plan de parto de la mujer, es decir, es algo que aceptáis, Por ¿cómo supuesto, trabajáis? y no nos asusta que en algunos hospitales presentar un plan de parto es como presentar al anticristo, ¿no? Te hacen cruces. No, es un derecho que tiene la mujer, y sobre todo yo creo que es muy interesante para saber qué expectativas tiene y qué le podemos brindar, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí me parece muy interesante que lo traigan. Y otra de las preguntas que estaban haciendo, que bueno, me parece que es una pregunta que es difícil de contestar, pero yo te la traslado porque está ahí en el chat, ¿no? Y es Sí. que, ¿qué recomendaciones daríamos ahora? ¿Si dar a luz en un privado o en un público? Pues ahora mismo la verdad es que os puedo decir que esto es una rencilla antigua, ¿no? Es verdad que antes decías, oye, si en la pública hay más medios, pero te meten en la habitación con 3 personas, y en la privada hay menos medios, pero estás solo en la habitación. Mira, ahora mismo los medios son muy parecidos, similares en ambos sitios, en pública y en privada, y también ya en la pública, en la mayoría de los hospitales, estás solo en la habitación. Entonces, vamos, sería absurdo
ahora mismo el amenazarte, no paras en la privada porque hay menos medios, no te van a atender bien porque hay pocos medios, eso es mentira, como lo mismo asustarle, no vayas a la pública que vas a compartir habitación con tres. Eso tampoco es justo y entonces, bueno, yo creo que es cuestión de ver cada hospital, los protocolos que tiene y, bueno, sobre todo a ver qué feeling te da cada hospital, ¿no? Ujú. O cada equipo. Vale, otra pregunta que hacían era si conocías un poco la situación de si, bueno, en tu hospital, si lo que es los paritorios y las habitaciones de parturientas están separadas del resto. Sí, eso sin ningún Ujú. problema. Y es más, tenemos unas habitaciones separadas para las pacientes embarazadas con COVID-19. Están Sí, aisladas sí, en otro lugar. eso es. Y también en Y, el paritorio tenemos paritorio de COVID-19 y paritorio de chicas sin COVID-19. vale. Y preguntaban, bueno, que por qué es tan controvertido lo de el plan de parto, ¿no? Que por qué yo os puedo contestar desde mi punto de vista con las mamás que tenemos en consulta que van pues a diferentes centros. Y hay en centros en que el plan de parto no es bien recibido, pero no es bien recibido porque hay veces que el profesional que atiende el parto se lo toma como si fuera unas instrucciones, ¿no? En resumen, que la mamá no lo encaja como la sugerencia de la madre a cómo le gustaría que fuera su parto, sino como si le estuvieran poniendo una limitación, entiendo. En el caso del doctor Espinosa es que yo puedo compartir con él, porque tanto como fisio hablo con él de mis pacientes, a mis pacientes a veces las derivamos a él por la forma de actuación que tiene. Evidentemente, si el parto se complica, el parto se ha complicado y tendrán que tomar la decisión que tengan que tomar, pero yo sé que en vuestro hospital lo que decías, ¿no? El plan de parto siempre es recibido y además intentáis cumplirlo, es decir, independientemente de que sea una aberración para vosotros. Y me explico. Hay mujeres que vamos y queremos a lo mejor nuestro parto ideal y mi parto ideal es que en cuanto llegue me pongan una epidural, por decirte algo, y yo no me entere de nada, ¿no? Entonces, bueno, Sí, pues lo del parto afectivo, aunque nos cueste y aunque a lo mejor los que estamos en este mundo nos gustaría que los partos fueran de otra manera, hay que respetar la decisión de la mujer. Porque el plan de parto no es solamente aquella que quiere que no le hagan nada, sino el plan de parto también es aquella mujer que tiene un trauma anterior o tiene un miedo y no quiere pasar por esa situación otra vez. Entiendo que es un poco así, ¿no? sí, además yo creo que es importante para que haya un fair play, ¿no? Entre la paciente, la mujer y el hospital, ¿no? Y el médico. Tengo que saber qué es lo que espera de nosotros y sobre todo, a lo mejor está pidiéndonos cosas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, si dice, no, es que quiero parir en bañera, pues si no tenemos bañera, lo que me parece absurdo es ocultárselo Ya. hasta el momento del parto, ¿no? Y que llegue. Entonces, yo creo que es una manera de conocer sus expectativas y lo que nosotros podemos brindarle dentro de esas expectativas. Con lo cual, tanto la mujer como nosotros nos hacemos una idea de lo que de cómo puede ser su experiencia en nuestro centro, ¿no? Ujú. Y nos preguntan por aquí el tema de la preparación al parto. Nosotros en Premium, bueno, y lo sabes porque de hecho participas con nosotros en algunas charlas y demás, si estamos haciendo esa preparación o esas charlas online. Nos preguntan si en tu hospital está previsto hacer este tipo de preparación online. Ahora mismo no la tenemos, pero lo estamos valorando, porque claro, con esta situación hay que reinventarse, ¿no? Hay que hacer, dar es una pena porque estaba funcionando bien, la habíamos empezado hace poco y estaba funcionando Ujú. bien, pero efectivamente esto nos ha supuesto un parón y bueno, intentaremos hacerlo vía online, sí, es algo que tenemos previsto, pero no sé ahora mismo la fecha. Ujú. Vale, no sé si quieres añadir algo más respecto a esta situación, a cómo, bueno, cómo, sobre todo la tranquilidad, ¿no? Que tienen que tener tanto las mujeres como los acompañantes y un poco las recomendaciones mínimas que te gustaría dar para que vayan en una situación de tranquilidad. Sí, simplemente que ya, hombre, pues por desgracia hemos tenido que coger experiencia a un ritmo acelerado y que ahora mismo ya sabemos perfectamente cómo hay que tratar a cada tipo de paciente dependiendo si está infectada o no por este virus. Entonces, simplemente intentar facilitarnos la catalogación cuando entren por urgencias y, bueno, simplemente que ya sabemos cómo tratar a todas, ¿no? Dentro de la máxima efectividad. Ujú. Y bueno, aquí nos preguntaban un poco un poco cuándo se van. Hemos hablado de que si el parto es normal y la situación
es estable y la involución del útero y todo va correcto, están comentando que si a las 24 horas dais el alta o qué tiempos tenéis. Claro, hombre, es verdad que aquí me dicen que qué pasa con la prueba del talón, ¿no? Hombre, la Mm, prueba del talón, en caso de una alta precoz, pues a lo mejor habría que venir a hacérsela al hospital, aunque sea un momento, en la zona limpia de COVID-19 y tal. Pero bueno, que eso sería negociable con el Departamento de Neonatología. Pero sobre todo vamos a intentar que los riesgos sean mínimos tanto para la madre como para el bebé. ujú. Y no sé qué nos preguntan más por aquí. Bueno, están hablando, creo, de tu equipo, que tenéis un equipazo, la Y forma de trabajar. estoy muy contento con ellos, sí, son el equipo A, son fabulosos todos, sí. La verdad es que desde aquí les mando un abrazo y mi más sincera admiración y agradecimiento por cómo están siguiendo el proyecto y bien, bien. La verdad es que estoy muy contento con ellos. Y nos preguntan por la epidural con el COVID, si hay algún tipo bueno, que no se pueda poner, que haya algún tipo de controversia. No, ¿no? No, 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 al revés, es lo recomendado. Precisamente lo que tiene más riesgo es intubar a una paciente, con lo cual vamos a intentar limitar al máximo la anestesia general. Entonces, a menos que sea una emergencia realmente vital o un problema brusco de fallo ventilatorio de la madre o tal, vamos a intentar ese tipo de maniobras, con lo cual la epidural y la raquidia, llegado el caso, vamos, son las recomendables, ¿no? En este caso. Ujú. ¿Utilizáis también la típica Voltaren epidural o esa anestesia que dicen que podemos andar, que podemos, hacéis alguna técnica Hombre, que en permita la esto movilidad materna? siempre aviso a las pacientes que les ponemos la epidural a una dosis baja, porque a mí me gusta que tenga Ujú. movilidad. Ya sabes, yo soy un fanático de la movilidad en el parto, en la dilatación, ¿no? Entonces, bueno, les ponen de entrada una dosis baja. Luego, claro, depende de la tolerancia de cada mujer, hay veces que nos piden más dosis, ¿no? Y bueno, aunque eso sea peor, pero bueno, cada mujer tiene derecho a tolerar el dolor de una manera diferente, ¿no? Pero vamos, de entrada la ponemos bajita para que nos ayuden. Y con vistas al expulsivo también la intentamos bajar para que nos ayuden todavía más en los pujos, ¿no? Ujú. Una de las cosas que normalmente se preguntan con el tema de la epidural son esos mitos, ¿no? De que si ya llegas con 6 centímetros ya no te ponen la epidural. Aclara esto porque yo sé que las mujeres vamos con mucho miedo, ¿no? No me No, pongo ya la epidural porque si no ya no me la van a poner. no, Entonces, hombre. creo que esto es un miedo que es verdad, es un mito, pero sí lo genera. No, 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 es que si te pasas ya de los... No, acláralo si no te importa. Sí, claro que sí. Hombre, la verdad es que se puede poner hasta muy avanzado, ¿eh? No, no hay así ningún límite. Más que nada nos lo da la clínica. Hombre, si nos viene una tercípara, una chica de su tercer parto, dilatada completa, pues claro, ahí, aunque nos la pides, es absurdo, porque para cuando le haga efecto el niño está bautizado. Entonces, bueno, pero una primeriza, aunque nos venga con 8 o 9 centímetros, que sabemos que el expulsivo van a ser mínimo tras 2 horas, pues claro, no hay ningún problema en ponerla. Vale, y otra pregunta que hacen es que sin movilidad no hay progreso. Efectivamente. Eh, Cuanto más se mueve uno, mejor. Mejor para la dilatación, mejor para el expulsivo. Sí, Eso la, es real. sí, la pelvis abre espacios, la gravedad también nos ayuda. Entonces, bueno, yo creo que el moverse es importante, muy, muy importante en el parto. Además, se ha demostrado que cuando pones una epidural muy alta, que la paciente no se mueve nada, está en la cama, hay más incidencia de posiciones occipito-posteriores, que es cuando el niño viene mirando en dirección equivocada, o sea, mirando hacia la barriga de la madre, no hacia la espalda. Hay más posibilidad de ventosa, de forceps. Entonces, hombre, yo creo que ese tipo de inmovilización por una epidural muy fuerte hay que intentar evitarlas. Aunque, claro, siempre respetando las tolerancias de cada mujer al dolor, claro. Tampoco quiero que sea una experiencia de un sufrimiento intenso, ¿no? Aquí cada mujer tiene que venir concienciada, oye, si puede salir todo así, con una dosis baja o incluso sin epidural, mejor que mejor. Que no tolera el dolor, y pues no hay problema, lo hacemos de otra manera y vamos a intentar que todo salga lo mejor posible. Yo creo que también nosotros, o las mujeres en este caso, nos tenemos que concienciar, ¿no? De decir, yo quiero esto, pero me tengo que preparar para ello. Entonces, tengo que ser lo suficientemente, no es cuestión de dolor vamos a sufrir todos, pero hay que saber medirlo y hacer las posturas, los movimientos, aberturas pélvicas, el que te dejen ese tipo de movimiento y que tú puedas estar libre, pues puede ayudarte a que ya llegues, pues eso, como de 8 o de 9 centímetros y que el parto sea sin una epidural porque ya no hay ni tiempo, ¿no? Pero realmente es porque sale muy rápido
y bien todo. Entonces, yo creo que milagros tampoco podéis hacer ni la matrona ni el obstetra, ¿no? En este caso, y que ahí sí que es un requerimiento más de la preparación propia de la mujer, siempre y cuando el parto no tenga ningún tipo de complicación. Pero milagros tampoco podéis hacer vosotros. Es decir, no podéis hacer que vaya todo muy bien y muy rápido si ponemos una epidural más bloqueante porque haya mucho dolor. Entonces, eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Creo, como mujeres, quiero decir. Sí, efectivamente. Yo creo que esta preparación, sobre todo saber lo que es un parto, ¿no? Y lo que se puede esperar en un parto y sobre todo cómo se puede facilitar ese parto. ¿Eh? Ujú, Esto es un proceso fisiológico, las mujeres en la selva paren solas, o sea que es verdad que ujú, esto es un proceso fisiológico, que el ginecólogo y la matrona simplemente tiene que estar observándolo, vigilándolo, para si hay en un momento alguna emergencia, poder ayudar a solventar esa emergencia. Pero realmente hay que entenderlo como un proceso fisiológico. Pero ojo, en los procesos fisiológicos no hay analgesia epidural. Entonces, bueno, al poner una analgesia epidural, ya lo de parto natural ya se nos queda aparcado, ¿no? Ya no es un parto natural. Entonces, bueno, ahí pues hay que intentar dentro de lo que cabe, incluso con epidural, una mujer puede ayudar mucho al desenlace de ese parto y a la ujú. progresión de ese parto. Y eso es lo, para lo que tienen que venir bien, bien aleccionadas y bien adiestradas, ¿no? ¿Eh? Yo creo que eso es fundamental y es lo que tenemos que concienciarnos nosotros. Lo que no podemos hacer tampoco es mirarlos. Entonces, desde nosotras, desde la fisioterapia, sí que es cierto que ahí intentamos que tengan todas las herramientas y luego, pues según vaya el parto, pues surgirá una epidural o no una epidural o lo que sea. Pero vamos, yo te lo puedo decir como madre y además en eso nos conocemos. Y yo cuando me preparé para mi segundo parto, la movilidad fue lo que me permitió tener un parto natural en este caso y sin ningún tipo de intervención, ¿no? Y el poder hacerlo como yo quisiera. Pero te tienes que preparar, indudablemente. Si no estás preparado física y psicológicamente para el momento, no lo vas a lograr y tampoco es un fracaso. O sea, yo creo que hay que dar esa idea, ¿no? Que cada uno tiene que vivir ese momento como quiera. Y no va a ser un fracaso el que nos pongan una epidural, ni va a ser un fracaso el que tenga que haber alguna intervención médica. Eso es simplemente seguridad y no más. Efectivamente. Bueno, vamos a ir terminando porque en la hora justo esto se corta. Entonces, antes de que se nos corte así de una manera imprevista, de nuevo darte las gracias por, bueno, pues por estar aquí, por ser como eres, por Bueno, confiar en todos los profesionales y apoyarnos siempre, a los fisioterapeutas, a las matronas, por tener el equipo y por seguir luchando por esto, ¿no? Porque yo creo que aquí en Madrid, sobre todo, has sido uno de los pioneros y sigues creando, ¿no? Sigues creando equipo, sigues moviéndote, sigues colaborando en todo y eso pues hay que agradecértelo. Entonces, un placer tenerte aquí hoy, haberte podido compartir con toda la gente y bueno, que sepáis que el doctor Espinosa está en San Francisco de Asís, en la unidad de parto afectivo. Muchos tenéis su contacto, que sigue en activo para lo que necesitéis. Y bueno, nosotros de Premium Madrid, pues igual, lo que queráis, vamos a seguir con charlas y con algunos talleres. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar y gracias a ti sobre todo, José Ángel. Un muchas placer gracias tenerte. a vosotros y bueno, ya aprovecho para felicitar por adelantado a todas las madres y a las futuras madres, que habrá bastantes Eso va a ser un recientes. problema, el confinamiento. También vamos a tener más trabajo, estoy convencida. Sí, sí. Entonces, bueno, esperamos ver a los coronitos de aquí a 9 meses. Sí, 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 sí. Pues lo dicho, un placer, ¿vale? Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Venga. Nos vemos en las próximas charlas. Un saludo. Hasta luego.